diciembre tenemos bautismo, amén. Así que si usted sabe que alguien que se quiere bautizar y decide en obediencia tomar este paso tan importante de reconocer a Cristo como su Salvador y de hacer este acto de obediencia, tiene que hablar con Ayelén. A ver, Ayelén, allá está, levanta las dos manos para que usted le conozca, se anota con Ayelén y va a poder recibir un pequeño estudio y después bautizarse como nos enseña el Señor Jesús, que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que luego discipulemos a las personas y enseñemos a las personas. Ese es el mandato que el Señor nos ha dado, amén. Pero para discipular a otros tenemos que aprender nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero invitarle a que vaya a su Biblia en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, y quiero que en esta noche usted preste atención porque Dios lo quiere llevar a una nueva etapa de comprensión, de entendimiento, porque cuando nosotros comprendemos, entendemos y aplicamos es cuando tenemos grandes resultados, amén. Por eso es importante que nosotros entendamos que a la casa del Señor no solo venimos a adorar a Dios, sino a aprender principios bíblicos que cuando los aplicamos en nuestra vida cotidiana funcionan porque son principios que Dios estableció. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Y que cielo y tierra pasará, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Y no tenemos otra fuente donde podemos encontrar la sabiduría de Dios, el consejo de Dios y todo lo que Dios quiere para sus hijas y para sus hijos, sino en la palabra de Dios. Amén. Y yo creo que Dios quiere llevarnos a una etapa de mayor entendimiento, de mayor comprensión, porque eso nos va a beneficiar, nos va a bendecir en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios desea que nos desarrollemos, ¿no? Como los padres que tienen hijos y que si su hijo es pequeñito, usted desea que crezca sano, que esté fuerte y que vaya aprendiendo y luego ya desde niño ya pasa a la adolescencia, a la juventud, después tenga su familia y usted desea que ese crecimiento vaya siendo bueno. Entonces Dios también desea que nosotros también crezcamos, aprendamos, entendamos para que no solo para que seamos beneficiados nosotros, sino para que sea beneficiada mucha gente. ¿Cuánto entienden esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos entendiendo, vamos madurando, vamos creciendo, somos beneficiados, pero somos de bendición para otros. Y de esa manera la iglesia empieza a fortalecerse y a expandirse. Diga conmigo, a fortalecerse y a expandirse. ¿Para qué? Para que muchos conozcan a Jesús. Amén. Entonces nos vamos preparando. Y fíjese lo que dice esta palabra aquí, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. 1 Corintios 13, 11. ¿Lo tiene por ahí? Me dice amén. Y podemos en esta noche también, aquellos que tenemos unos años, hacernos una evaluación. ¿Cuánto más a Jesús nos parecemos ya llegando a fin de año? ¿No? Digamos, ¿no? Porque ¿cuál es el modelo que tenemos a seguir? Es Jesucristo. ¿Amén? Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Quiere decir que nosotros tenemos que ir creciendo a la estatura de Cristo, a poder andar como Él anduvo y a poder tener la mente de Cristo, dice la Biblia. Entonces, para tener la mente de Cristo, para tener la estatura de Cristo, tenemos que ir avanzando en nuestro crecimiento, ¿no? Cuando usted ve que un bebé nace, necesita el alimento de su madre, luego va recibiendo otro alimento, porque va creciendo y se va desarrollando. Nosotros, como cristianos, llegamos a Cristo en la ignorancia, porque muchos de nosotros desconocíamos la palabra de Dios, desconocíamos la voluntad de Dios. Entonces la Biblia nos toma el ejemplo de un niño como llegamos como bebés espirituales. Diga conmigo, como bebés espirituales, ¿no? Que vamos avanzando en el entendimiento
Y cuando nosotros avanzamos en el entendimiento, cuando nosotros maduramos, cuando nosotros aplicamos lo que aprendemos, empezamos a recibir todas las bendiciones del cielo. ¿Cuánto entienden esto? Diga conmigo, una persona madura es una persona que será bendecida y que será de bendición. Amén. Una persona madura es una persona que será bendecida y será de bendición, ¿no? Pero todos pasamos por la etapa de niño. El problema es cuando nos quedamos en esa etapa. No nos tenemos que quedar en la etapa de la niñez, sino en el crecimiento, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo toma, digamos, varios ejemplos, ¿no? Refiriéndose a que él deseaba como apóstol, como quien pastoreaba, como maestro, que los hermanos pudieran comprender para ser beneficiados y para beneficiar la iglesia del Señor. Amén. Para, en lugar de tener, digamos, una guardería, tener un cuartel general. ¿Cuánto comprenden esto? En lugar de una guardería, un cuartel general, ¿no? Una guardería, ¿qué sería? Un montón de niños llorando. Un montón de niños que no se valen por sí solos, sino que tienen que ser, digamos, son dependientes. Pero cuando un niño va creciendo, primero es dependiente de la madre, y después se hace independiente. Amén. Nosotros cuando llegamos a Cristo necesitamos el alimento, la leche, necesitamos el cuidado, necesitamos que nos enseñen, necesitamos que nos dirijan para que luego nosotros podamos hacer lo mismo con otros. Esa es la función de cada cristiana y cada cristiano que llega al camino del Señor. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, para nosotros poder alimentar a otros, tenemos que tener madurez, tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener, digamos, desarrollados los sentidos para poder, como le dijo Jesús, denle ustedes de comer, ¿no? Y ellos estaban acostumbrados que dependían de Jesús, pero Jesús dijo, mire muchachos, yo en un momento me voy a ir, pero no van a quedar solos. El Espíritu Santo que va a estar en ustedes, Él los va a guiar para que sigan haciendo la obra. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, Dios quiere guiarnos para que nosotros seamos bendecidos en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en el ministerio, para que luego podamos ser de bendición para otros. Pero para eso necesitamos alcanzar la madurez. Diga conmigo, alcanzar la madurez. Amén. Entonces, el apóstol Pablo acá le dice en este capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Lo leemos nuevamente. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Y eso es importante, que cuando nosotros llegamos al camino del Señor, seamos bien alimentados. Amén. ¿Para qué? Para que estemos saludables. Un niño bien alimentado es un niño que tiene las defensas bien cubiertas, porque tiene una buena alimentación. ¿Cuál es nuestra alimentación? Está acá en la palabra de Dios. Amén. No podemos comer comida chatarra ni adulterarla, sino aquí vamos a tener parte de lo que nos va a llevar a la madurez, ¿no? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es el alimento que nosotros vamos recibiendo para aplicar en nuestras vidas y para ser transformados en nuestra mente, para que ya no tengamos la mente que teníamos antes, sino tengamos la mente de Cristo, una mente de fe, una mente de conquista, una mente de victoria, una mente yo todo lo puedo porque tengo a Cristo, una mente que no hay nada imposible para Dios, todo es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una mente de fe, una mente de conquista, pero para eso necesitamos crecer en la fe. ¿Y cuándo crecemos en la fe? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nos disponemos a poder pasar de grado. ¿Cuántos recuerdan en el colegio, no? Algunos tenían que romper las paredes para pasar de grado, pero bueno, no nos podemos quedar siempre en primer grado, tenemos que ir pasando de grado, ¿no? Así es también la vida cristiana. ¿Cuántos entienden esto?
pero tiene que haber disposición para aprender. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Usted puede ver un niño cuando recién está hablando, balbucea, ¿no? Y cuando uno es niño, ¿qué piensa? En el juguete, bueno, chicos, en la Play, en el celular. ¿Cómo pensamos? Como niño. Cuando ya es adulto, ya tiene otras responsabilidades. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Llegamos al camino del Señor con el bagaje, desorden, peleas, el carácter, no tenemos un peso y estamos desordenados y vacíos como estaba la tierra. ¿Cuántos recuerdan cuando llegaron a Cristo? ¿Cuántos llegaron así? Yo llegué así también. Mal con la esposa, mal con la economía, mal con los demás, peleado, enojado. Bueno, pero a medida que vamos absorbiendo la enseñanza y la vamos aplicando, vamos siendo transformados, dice la Biblia, de gloria en gloria. Amén. Nuestra mente empieza a ser transformada y entonces vamos avanzando y nos vamos pareciendo un poquito más a Jesús. ¿A cuántos le pasa? Amén. ¿Cuánto pueden evaluarse en este año? ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto más me parezco a Jesús? ¿Cuánto más me comprometí con el Señor en este año? ¿Cuánto más me esforcé para poder aplicar lo que el Señor me enseñó y desarrollar mis dones para que la obra del Señor crezca? Es una evaluación que tenemos que hacer a fin de año. ¿Cuánto entienden esto? Porque si no nos evaluamos, estamos creyendo que estamos bien. Pero si nos evaluamos, podemos arrepentirnos y decir, no, yo tengo que tener intencionalidad de desarrollarme para la gloria de Dios y para bendición de mi vida. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, el apóstol Pablo aquí habla, ¿no?, de que pasó una etapa de niño y luego viene la madurez. Nosotros no nos podemos quedar siempre en la etapa de la niñez espiritual. ¿Por qué? Porque hay un mundo que necesita la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Entonces, y ese es un trabajo de equipo, es un trabajo de la iglesia, no es un trabajo de uno o de dos. Pero una iglesia que es una guardería no puede afectar a la sociedad, sino un ejército dirigido por Jesucristo es la que puede tomar territorio y ganarle territorio al enemigo. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Es muy importante que entendamos que también Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con las capacidades que Él nos dio y con la tarea que Él nos encomendó. ¿No? Un día todos vamos a tener que rendir cuenta, ¿no? Entonces es muy importante esto. Si usted me acompaña a Hebreos capítulo 5, yo veía algo muy interesante que cuando nosotros empezamos a aprender, ¿no? Por eso Jesús dijo, el que oye y el que hace es una persona prudente, es una persona que ama al Señor, es una persona sabia. Por eso lo que escuchamos de la palabra lo tenemos que llevar a la práctica. ¿Cuántos comprenden esto? ¿No? Entonces, eso, y dice que vamos creciendo, sobre todo el mayor distintivo de la madurez es el amor. Amén. ¿Perdonamos con facilidad? Gloria a Dios. Entonces estamos creciendo en amor. Toleramos quizás los errores de otro con facilidad. Estamos creciendo en amor, porque dice que tenemos que crecer en amor. Amén. Entonces, ahí se puede ver la madurez de un cristiano o una cristiana, la importancia de la misericordia, de poder amar aún a aquellos que nos maldicen, de poder bendecir a aquellos que hablan mal de nosotros, de poder tener misericordia como Dios tiene misericordia de nosotros. Eso es crecer en amor. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, puedo conocer la palabra, pero no he crecido porque el amor no se manifiesta en mis acciones. Entonces todavía tengo inmadurez, todavía tengo falta de comprensión de la gracia y el inmenso amor de Dios que Él derramó con nosotros, pero que Él nos dice, de gracia ustedes recibieron, de favor recibieron, sin hacer nada ustedes recibieron la gracia. Ustedes tienen que dar sin esperar recibir.
¿Cuántos entienden esto? Y amar sin condiciones. Entonces eso sería madurez. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Porque uno puede conocer la palabra, puede ser un teólogo, puede estar todos los días en la iglesia, pero si uno habla peste del otro, maldice al otro, no perdona, está resentido con medio mundo, todavía somos inexpertos e inmaduros porque no hemos crecido en amor. ¿Cuántos entienden esto? Entonces es importante decirle al Señor, yo quiero crecer en amor, porque ese es el fruto de mi relación con Dios. No solo mi relación con la palabra. Recuerden que los religiosos de ese tiempo tenían mucha relación con la palabra, pero no tenían relación con Dios. Por eso eran jueces, por eso criticaban, por eso, dice Jesús, fue muy fuerte contra ellos, porque no tenían amor, ¿no? Por eso, cuando leíamos ahí ese capítulo de Corintios 13, el apóstol Pablo habla del amor. Dice que está la fe, está la esperanza, pero mayor es el amor, y más que los dones, y más que las profecías, y más que todo, el amor es el distintivo de la madurez de un cristiano. ¿Cuántos pueden comprender esto? Entonces tenemos que nosotros examinarnos si tenemos el amor por el prójimo, si tenemos el amor por nuestros hermanos que son la iglesia del Señor, si los podemos abrazar con sinceridad, mirar a los ojos. Entonces eso sería crecimiento. Entonces cuando crecemos en amor, la iglesia se multiplica. Amén. La inmadurez es todo lo contrario. Es ofendernos con facilidad, tener roces y no arreglar los asuntos, tener conflictos y ser conflictivos, porque todavía estamos en la niñez. Pero puede haber una etapa de niñez, pero esa etapa no puede ser por años. ¿Cuántos me comprenden esto? No puedo estar yo 10, 15 años, 20 años en esa, o puedo hacerlo, pero me va a producir amargura, me va a producir insatisfacción, me va a producir vacío en el alma, porque cuando uno crece en amor y está en la voluntad de Dios y está haciendo lo que Dios le está pidiendo, tiene el gozo del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos usando el don que Dios nos dio para crecimiento del cuerpo de Cristo, ¿no? Es importante entender esto. Usted fíjese que si falta ciertos dones en la iglesia o gente con las capacidades que no la están aplicando, está faltando algo. ¿Cuánto entiende? Podemos tomar el ejemplo de la batería. Si no tenemos a alguien con el don, tuvimos que sacar la batería, porque está faltando la persona que tiene el don, digamos, de tocar. Como podríamos tomar otros ejemplos, ¿no? Pero lo más visible, tomo la batería. Pero si vos tenés un don y no lo estás aplicando, no lo estás usando para el servicio, vas a tener insatisfacción. ¿Cuántos comprenden esto? Porque está pasando el tiempo y mi don está enterrado bajo tierra. Entonces viene la decadencia y viene el estancamiento y la inmadurez. Porque no he pasado a otro nivel de crecimiento, porque siempre choco con algo. Entonces no puedo desarrollar todo lo que tengo. ¿Cuántos comprenden esto? Y fíjese que este texto habla de esto, ¿no? El apóstol Pablo estaba en una de las iglesias que estaba, digamos, enseñando, discipulando, una iglesia con muchos dones, pero había inmadurez. Había dones de sanidad, dones de milagro, profecía. Por eso, cuando habla de Corintios 13, dice que si yo pongo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirve de nada. Si tengo profecía y hablo todas las lenguas y no tengo amor, no sirve para nada. El amor es el distintivo real de alguien que está madurando. Amén. Entonces es importante que si Dios nos está hablando, examinemos. Yo examino mi corazón y cada fin de año me hago un examen y digo, bueno, tengo que modificar este nuevo año. ¿Cuántos hacen eso, no? Yo ya tengo en mi mente modificar cosas, no solo de mi vida, sino de la iglesia. Modificar cosas, porque no podemos estar siempre en una misma línea. Tenemos que ir creciendo y a veces crecemos y maduramos a través de la aflicción y a través de los errores que cometemos para no volverlos a cometer. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, eso es ir avanzando. No me puedo quedar siempre en el mismo grado,
porque produce insatisfacción, produce tibieza, produce religiosidad, y la religiosidad y la tibieza es algo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos comprenden esto? Es algo que a Dios no le agrada. Por eso es importante tener un encuentro diario con el Cristo resucitado, porque quizás conocemos la historia de Cristo, conocemos lo que hizo Cristo, los milagros que hizo Cristo, y podemos leer la palabra de lo que pasó, pero no tenemos vivencia diaria del Cristo resucitado en nuestras vidas, que va transformando nuestra vida y que nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestras acciones, los demás ven el cambio y dicen, estás cambiando, no sos la misma, no sos el mismo, porque vamos aprendiendo y aplicando. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, es muy importante. Fíjese que aquí el apóstol Pablo, en este capítulo 5, versículo 11, no dice, acerca de estos tiempos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír, ¿no? Y le dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo le decía a los corintios, usted después de haber recibido toda la enseñanza, de haber recibido el alimento, tengo que volver a enseñarle lo que les enseñé en primer grado, más o menos, para que usted entienda como ejemplo, ¿no? Entonces, porque ya debían estar enseñando a otros con su vida, con su testimonio primero, porque enseñamos más con lo que somos que con lo que decimos. ¿Amén? Entonces, la muestra de un cristiano verdadero es más lo que hace que lo que dice. Ahí se ve realmente el fruto de una persona que está conectada con Dios diariamente y que desea llegar a ser como Cristo. Entonces esa persona ya puede alimentar a otros, puede aconsejar a otros, puede ministrar a otros, puede ser de bendición para otros, porque ya pasó la etapa de la niñez y va avanzando en el desarrollo de su vida cristiana. ¿Cuántos comprenden esto? Amén. Entonces eso es lo que Dios desea para nosotros, ¿no? Entonces le dice aquí en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, que serían las bases, ¿no? Lo básico de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿no? Como que dice, tengo que volver a enseñarle lo primero, porque no le puedo traer otra enseñanza, porque todavía no han adquirido madurez, todavía no se están desarrollando, todavía no están desarrollando sus dones, todavía no están desarrollando ese espíritu servicial para que yo pueda enseñarle otro tipo de alimento que van a necesitar para esta nueva etapa de madurez. Amén. Entonces es importante, y el contexto del versículo dice así, el versículo que sigue, el 13, dice, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ¿no? Entonces, la niñez espiritual es una etapa, pero no puede ser eterna. Diga conmigo, la niñez no puede ser eterna. Tengo que pasar esa etapa, hermanos. Creo que es bueno examinarnos, que es bueno que nos miremos interiormente, porque no hay gozo más grande que el poder madurar, ¿no? La persona que madura tiene facilidad de relacionarse con la gente. La persona que madura tiene sabiduría para resolver situaciones o conflictos. La persona que madura tiene facilidad de entrar a la presencia de Dios. La persona que madura tiene un gozo haciendo lo que Dios le está pidiendo. La persona que tiene madurez es una persona que ya está alimentando a otros, ¿no? Y eso es importante que lo entendamos y que se nos revele la palabra para tomar una determinación. Amén. Dice la Biblia, determinarás una cosa y te será firme. Amén. Y yo creo que es tiempo de determinar, ¿no? Y siempre el fin de año es bueno para examinarnos, es decir, yo tengo que determinar. No puedo pasar el próximo año de la misma manera que pasé este año. ¿Cuánto comprenden esto? ¿No? Es importante que uno
porque eso nos va a beneficiar, hermano. Vamos a estar en el gozo, vamos a estar en la unción, vamos a disfrutar cosas que solo lo disfrutaban los discípulos, porque las multitudes no podían entender lo que vivían los discípulos con Jesús. Los discípulos con Jesús veían milagros, veían los demonios salir, veían los enfermos ser sanados. Ellos estaban ahí entusiasmados y fueron impulsados a seguir predicando la palabra porque ellos estaban en el secreto con Cristo. Amén. Era el equipo de trabajo y entonces ellos estaban en gran gozo por hacer lo que Dios le estaba enseñando. Entonces dice el versículo 14, escuche, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, madurez. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso, hermano! El poder discernir, el poder entender lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Amén. Lo que es santo y lo que es profano. Y también ese discernimiento para autoexaminarnos y poder corregir nuestros errores, pudiendo discernir que muchas veces hacemos cosas que no están bien, pero qué bueno es que tenemos el Espíritu Santo que nos corrige para que vayamos siendo más eficaces y más eficientes para la gloria de su nombre. ¿Cuántos entienden esto, no? Por eso es importante, y yo miraba esta palabra también, que el alimento, para poder recibir buen alimento y que ese alimento produzca los nutrientes, es necesario desechar ciertas actitudes que nosotros quizás la normalizamos, pero son los que nos impide crecer. Amén. Y vamos a verla, ¿no? Vamos a verla aquí y luego vamos a estar orando. Primera de Pedro 2:2, busque conmigo. Es importante porque si queremos avanzar en nuestro crecimiento como cristianos y desarrollar nuestros dones y nuestro ministerio dado por Dios, necesitamos entender esto. Primera de Pedro 2, ahí fíjese lo que dice, no sé si está ahí, Primera de Pedro 2:1, perdón. Dice, desechando pues, fíjese lo que antes de recibir la leche y luego el alimento sólido, tenemos que desechar, quitar, sacar de nuestras acciones cotidianas estas cosas. Y hay algunas cosas que nos impiden ser llenos del Espíritu. Amén. Son decisiones personales. Número 1 dice, desechando pues, que dice, toda malicia. ¿Qué tenemos que desechar? Toda malicia. Gestar algo para dañar a alguien. Tenemos que desecharlo. Eso no es de Dios. No es del Espíritu de Dios. No es de una hija, un hijo de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Desechando toda, ¿qué más? Dice engaño, ¿no? ¿Qué más? Hipocresía. Hermano, tenemos que ser sincera. Tenemos que ser genuinos. Dice que el amor no sea fingido. Qué feo, ¿no? El fingir algo, ¿no? Seguro que el mundo en muchos lugares se mueve eso, pero no debería moverse dentro de la iglesia, la hipocresía. Tenemos que mostrarnos como somos. Dios va a ir transformándonos, pero qué bueno que nos sinceremos con Dios para avanzar y nos sinceremos unos a otros para crecer. ¿Cuántos entienden esto, no? Entonces, sin hipocresía, ¿qué más? Lo que tenemos que desechar. Envidias, ¡wow! La envidia, ¿no? Es fuerte eso. Acá cuando hicimos un programa, la conductora me dice, tuvimos el mayor ranking del año. Se ve que la envidia es un tema bastante tocado. El tema que nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener envidia. Tenemos que desechar eso y darle gracias a Dios. ¿No? Señor, gracias por lo que tengo. Da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. También que tenemos que desechar las detracciones porque nos impide crecer. ¿Qué es? Fíjese que aquí la palabra dice detracciones, ¿no? A ver, vamos a leer, ¿no? Dice detracciones. Es criticar, es hablar mal de otro, es maldecir. Hermano, eso nos impide entrar en el Espíritu. ¿Cuándo entienden esto? Porque en vez de bendecir, maldecimos.
cuestionamos. ¿Cuántos saben que el chisme es pecado? La habladuría es pecado, el hablar mal del otro es pecado. ¿Usted cree que vamos a ser llenos del Espíritu Santo si hablamos peste de los demás? Tenemos que desechar, ¿para qué? Para luego recibir la palabra, el alimento, y que produzca en nosotros una transformación, ¿no? Hasta ser cada vez más parecido a Jesús, ¿no? Y lo dice el versículo ahí, ¿no? Una vez que desechamos, dice, desead, diga conmigo, desead. ¿Cuánto desean la palabra? Hermanos, si nosotros no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, no va a crecer nuestra fe, no vamos a entender nada y vamos a pasar 40 años en la iglesia sin saber dónde estamos parados. ¿Cuánto comprenden esto? Tiene que haber un deseo de conocer la voluntad de Dios para desarrollarme. Yo cuando llegué a Cristo, llegué como cualquier persona nueva, no entendía nada. Y de a poquito empezamos a ir a los estudios bíblicos con mi esposa. Era las 3:30 de la tarde, un sol en verano, no sé, algo me llevaba, y yo creo que era el Señor. Empezar a entender qué significa ser cristiano, cuál es la misión que tenemos en el mundo, cuál es la misión que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Para qué estoy en la tierra? Para eso necesitamos desear aprender. Y cada vez que venimos a la reunión, tenemos que tener esa actitud. ¿Cuántos entienden esto? Porque eso nos va a permitir avanzar, hermano. Ser bendecidos, sanados, liberados, fortalecidos y siendo de bendición para otros. Hermanos, no nos quedemos en la comodidad, porque la holgazanería y la comodidad, eso es tibieza. Y Dios aborrece la tibieza. ¿Cuántos entienden esto? Oh, pastor, yo ya tengo un montón de años de cristiano, ya me conozco la Biblia, y yo me quedo pancha o pancho en el asiento. Estamos en un problema, porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con lo que Él nos dio. Nos dio la palabra, nos dio un mensaje para compartir y nos dio el Espíritu Santo para que nos levantemos cuando estemos débiles, cuando no tengamos fuerza, cuando estemos dolidos, heridos, cascoteados. Nos dio un poder del cielo para que nos levantemos y prediquemos con valor. ¿Cuántos entienden esto? ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor? Eso va a cada uno de nosotros, ¿no? Si Él nos dio todo eso para que hagamos la tarea, nos equipó, como lo equipó a Moisés. Yo te he dado señales, Moisés, para que le digas a Faraón quién soy yo. Por eso dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Diga conmigo, no adulterada. Si yo a este vaso le pongo un cacho de barro o le pongo tinta, estoy adulterando. Tengo que leer la palabra. No, pastor, pero tengo un montón de libros. Lea la palabra, porque los libros a veces son libros buenos, pero hay libros muy malos. Hay mensajes que usted escucha por YouTube, muy buenos, pero hay otros que son de terror. Escuche la palabra, escuche el alimento sólido, escuche algo no adulterado, porque los que no tienen claridad van a ser confundidos. Mañana viene un brujo, alguien que adivina y que se hace el profeta, y usted entra porque desconoce y no tiene discernimiento qué es de Dios y qué no es de Dios. Ah, pero me dijo todo, y los brujos también lo dicen porque tienen un espíritu de adivinación. ¿Y cómo saber cuál es cuál? Por su testimonio, por su fruto, por su conducta, de dónde salió, cómo es su familia, cómo es en el barrio, cómo es en el trabajo. Eso muestra quién es quién. Y si conocemos la palabra y conocemos que los frutos marcan la realidad de una persona, no vamos a ser confundidos. ¿Cuántos entienden esto? Y vamos a ser personas maduras, que no va a venir alguien con espejito de colores y te va a confundir. Si va a decir, no, eso no está en la palabra, ¿no? Y a veces uno escucha cada cosa que son tremendos. Pero el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos, que tengamos mayor revelación y que tengamos un mayor impacto, porque Jesús dijo, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz. Si la sal no sala, hermano, no sirve para nada. Agarre sal y si usted le pone comida, no sale. Dijo Jesús, sirve para ser pisada y hollada por los hombres. Jesús dijo, ustedes, nosotros somos la sal, ¿no? Y ustedes son la luz de este mundo, que está en tinieblas, que está en oscuridad, que está en la ignorancia, que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios. Y dice que sus buenas obras, nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Y eso es lo que va a iluminar tu testimonio y tu madurez para unirte con tu hermana, con tu hermano, decir, tenemos que llegar a alcanzar las almas, que ese fue el mandato que Jesús nos dio.
Vayan y prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todo lo que yo he mandado. Por eso el 7 vamos a bautizar, porque no se me ocurre a mí, es el mandato que Jesús nos dio. ¿Por qué estamos discipulando en las casas? ¿Por qué estamos teniendo grupos pequeños? No se me ocurrió a mí, está en la Biblia. Tenemos que enseñar la palabra a la gente, porque si no se le mezclan los tantos. ¿Cuántos entienden esto? Un día está en la iglesia, otro día está en el curandero, un día está en la iglesia, otro día está con los mormones, porque no conoce las Escrituras y cualquiera le puede doblegar. Pero alguien que conoce las Escrituras y que conoce al Espíritu Santo será una persona que será de influencia, como Jesús dice, ustedes tienen que ser de influencia a la gente, por su testimonio, por su amor, porque en eso van a conocer que somos hijos de Dios. Si tenemos amor unos por los otros, hermano. Si nosotros no practicamos el amor entre nosotros, ¿qué le podemos decir a la gente de allá afuera? Es importante que lo practiquemos. Y terminando, vamos a 1 Corintios 3, que aquí Jesús le habla a la iglesia, ¿no? Y también vuelve de vuelta a referirle, ¿no? Porque el fuego que tenía el apóstol Pablo era de alcanzar las almas. Y para alcanzar las almas necesitas un equipo. Y el equipo es una gente que se congrega, que va aprendiendo y que va madurando y que va desarrollando y que se va extendiendo para alcanzar a otros. ¿Cuánto comprenden? Pero estaba un poco frustrado el apóstol Pablo. Así. Les vengo enseñando, como que... Y siempre están en primer grado. Siempre están en primer grado. Todavía tengo que volver con la lechita y el biberón, porque todavía no tienen la madurez ni para tratarse entre ustedes. Y hay división, y yo soy de este, y yo soy del otro. Entonces le daba esta palabra, y con esto quiero concluir, porque después los versículos que siguen habla de que vamos participando unos con los otros. Un cuerpo humano tiene todos las partes del cuerpo unidas para poder avanzar. Así tenemos que estar nosotros en Cristo. Eso es madurez. Amén. Tener la comunión unos con otros en amor. Dice Efesios, para ir edificándonos en amor. Para que no seamos niños. Niños en la ignorancia. Niños que seamos arrastrados por toda artimaña del error. Cuando crecemos en amor, cuando nos amamos entre nosotros, cuando empezamos a desarrollar los dones, la iglesia es imparable. ¿Cuánto entienden esto? Hay personas que tienen dones y que están reteniendo eso, hermano. Y están impidiendo que más almas se salven. Porque están cómodos a veces. No, pastor, déjeme que... Si tengo que ir a una casa de luz, tengo que ir un día a calor, y a mí yo tengo calor, y tengo que enseñar, y tengo que ir toda la semana, y si llueve tengo que ir. Hermano, la Biblia dice que el obrero del Señor tiene que... para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. ¿Cuánto entienden esto? Tenemos que ser laboriosos en el reino de Dios. Tenemos que ser personas activas, personas participativas, porque Dios se va a glorificar cuando la iglesia se mueve. Si la iglesia no se mueve, no va a pasar nada, hermano. Si usted no va a orar por un enfermo, nunca va a haber un enfermo sanado. Si usted no va y predica el evangelio a alguien que está en tiniebla, está en droga, está en hechicería, y no le habla de que Cristo es poderoso y de que Cristo puede salvarle, liberarle y cambiar su realidad, ¿cómo van a entender, cómo van a conocer si no les predicamos nosotros? La iglesia tiene que estar activa en el lugar de trabajo, en el barrio, en el almacén, testificar de Cristo. Y con esto concluyo. 1 Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales y como niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Y usted mira el versículo que tenía, que dice el 3, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, ¿no? Entonces el apóstol Pablo estaba explicándole que es una coparticipación. Uno riega, uno siembra, el otro riega y Dios da el crecimiento. Amén. Somos un equipo y Dios quiere, hermano, que nosotros reaccionemos para que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar. Amén.
¿Cuántos pueden entender esto y decir, Señor, yo quiero tomar mi lugar? Amén. Quizás tenés el don de la hospitalidad y estás sentada, es sentado. Tenés ese amor para recibir a las personas nuevas, esa calidez que debería ser normal para todos, pero no todos tienen esa gracia. Se está necesitando una persona de ese tipo. Quizás tienes la capacidad de enseñar con facilidad, tienes buena memoria, retención, y hay gente que está muriendo por ignorancia de las Escrituras. Y así podría nombrar un montón de dones que quizás estamos cómodos y quietitos ahí, y Dios está esperando que nosotros nos levantemos y nos manifestemos para ver esta ciudad llena del poder de Dios, llena de la bendición de Dios en los hogares. ¿Cuánto quieren ver su ciudad bendecida? Y nosotros somos parte del equipo, hermano, que tenemos que trabajar. A ver, hay varias iglesias, pero tenemos que involucrarnos porque Dios se va a glorificar. Dice, y estas señales, dice la palabra, dijo Jesús, seguirán a los que creen. Amén. Si creemos, las señales nos van a seguir, pero habrá señales en nuestra vida cotidiana de que tengo mi relación con Dios, porque habrá disposición, habrá ganas, habrá pasión, habrá gozo de poder invertir nuestras vidas en lo que vale la pena, que son las almas y la obra del Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Amén. Gloria a Dios.